la noticia de la muerte de Esther cayó sobre el vecindario como una sombra. En la pequeña comunidad, era conocida por su amabilidad, por ese brillo particular en sus ojos que hacía pensar que la vida siempre era posible. Sus vecinos, sus amigos de la infancia y hasta quienes apenas la conocían, quedaron impactados. ¿Cómo era posible que alguien con tanta vitalidad, alguien que siempre tenía una sonrisa para dar, hubiera llegado a tal extremo? Pero nadie, ni siquiera aquellos que la conocían desde hacía años, sabía el verdadero peso que Esther había cargado en silencio. Esther nació en un barrio humilde, hija de una mujer que trabajaba de sol a sol para sacar adelante a su familia. Desde pequeña, la piel oscura de Esther fue motivo de murmullos y comentarios hirientes. En la escuela, algunos niños la señalaban, la llamaban la sombra o la noche. Decían que su piel era demasiado oscura, que era distinta a los demás. Con cada comentario, una pequeña herida se abría en el corazón de la niña, que no entendía por qué su color de piel era algo que debía avergonzarla. Su madre, una mujer de espíritu fuerte, le decía cada noche: «Tu piel es hermosa, Esther. Es el reflejo de nuestra historia y de quiénes somos. No dejes que nadie te haga sentir menos». Pero esas palabras, aunque consolaban, no lograban borrar la marca que el desprecio de los otros le dejaba en el alma. Los años pasaron, y Esther creció. Con el tiempo, aprendió a construir una coraza para protegerse. Había decidido que, para sobrevivir en un mundo que la rechazaba, debía ser fuerte. Así fue como se convirtió en una mujer que no dejaba ver su dolor, alguien que sonreía incluso cuando su corazón estaba roto. Se mudó a la ciudad para buscar nuevas oportunidades y encontró un empleo en una oficina donde los rostros eran fríos y las miradas indiferentes. Desde el primer día, sintió que su presencia era un error. A menudo, sus compañeros pasaban a su lado sin siquiera mirarla, como si no existiera. Y cuando alguien se dirigía a ella, lo hacía con palabras llenas de condescendencia, disfrazadas de falsa amabilidad. Los días en la oficina eran largos y pesados. Esther escuchaba comentarios disfrazados de bromas, que siempre parecían dirigidos hacia ella. «A ver si nos das un poco de color a esta oficina tan aburrida», solían decirle mientras reían. Otros le preguntaban, con tono sarcástico, si no preferiría volver a su barrio, como si su presencia en la ciudad fuera algo fuera de lugar. Esther intentaba reír con ellos, fingiendo que nada le dolía. Pero por dentro, cada risa le costaba un pedazo de su alma. El dolor de Esther no terminaba cuando salía de la oficina. En la calle, las miradas continuaban, algunas cargadas de desprecio, otras de curiosidad. «¿Por qué te pintaste tan oscuro?», le había preguntado una vez un niño en el parque. La inocencia del niño era una bofetada para ella, que cada vez se sentía más ajena en un mundo que no parecía tener espacio para alguien como ella. La soledad y la incomprensión se hicieron sus compañeras. Empezó a pensar que tal vez tenía que cambiar, que de alguna manera debía ser menos ella, para encajar en una sociedad que no la aceptaba tal y como era. Una noche, cansada de esconder su dolor, Esther tomó un cuaderno que tenía guardado desde hacía años y empezó a escribir. Era la primera vez que ponía en palabras lo que sentía, y, al hacerlo, sintió que una parte de su carga se aligeraba. En el cuaderno, plasmó cada lágrima que nunca se atrevió a derramar en público, cada insulto que había soportado, cada vez que sintió que no era suficiente por el simple hecho de ser ella misma. Era un refugio, su espacio secreto donde podía ser vulnerable. En esas páginas, Esther no tenía que fingir ser fuerte. El cuaderno pronto se llenó de sus pensamientos, de sus dolores, de las pequeñas victorias que había tenido y de las muchas veces en las que había deseado desaparecer. Pero, a pesar de ese consuelo, los días seguían siendo cada vez más difíciles. El peso de la discriminación que enfrentaba a diario se volvió insostenible. Incluso las pequeñas alegrías que solían iluminar su vida comenzaron a desvanecerse. Las bromas en la oficina, las miradas en la calle, las palabras hirientes que llegaban hasta en el supermercado, todo empezó a acumularse, hasta el punto en que Esther sentía que ya no podía respirar. Entonces, llegó el día en que Esther decidió que no quería vivir más con ese dolor. Esa mañana,
escribió en su cuaderno una última vez: intenté ser fuerte. Intenté ignorarlos. Intenté creer que las cosas podían cambiar. Pero ya no puedo seguir viviendo con este dolor. Mi piel es mi historia, pero el mundo nunca quiso escucharla. Cuando sus vecinos encontraron el cuaderno después de su partida, se quedaron en silencio. Al leer sus palabras, se dieron cuenta de cuánto había sufrido Esther en silencio, de cómo había soportado una vida llena de desprecio y soledad. La noticia de su muerte se esparció rápidamente, y con ella, las palabras de su último escrito. En el vecindario, empezaron a preguntarse si alguna vez habían hecho lo suficiente para que Esther se sintiera aceptada. Su muerte no fue solo una pérdida, sino una sacudida para todos, una lección amarga sobre el peso que pueden tener las palabras y los prejuicios. Y así, el recuerdo de Esther se convirtió en un llamado a la reflexión. Su historia se convirtió en una voz que resonaba en los corazones de aquellos que la conocieron, y también de aquellos que nunca llegaron a conocerla realmente. Porque Esther, más allá de su piel, era una vida que merecía ser vivida, una vida que nunca debería haber sido apagada por el odio y la ignorancia.